La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y estamos iniciando en punto, Rosa María, en punto, a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en todo Arequipa, a través de Radio San Martín, estamos en Chimbote, a través de RSD Radio Santo Domingo, en el Cusco a través de Radio Veritas, en Ucayali a través de Radio Cepagua, en la Convención estamos a través de Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios y en Lima con Radio Santa Rosa. Además, un saludo también cariñoso para nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco FM y también para Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta edición nuevamente aquí con ustedes. Día lunes empieza la semana en A Pensar Más. Bueno, tenemos varias cosas que pensar un poco más, ¿no? En esta mañana. Noticias de este fin de semana han sido, por supuesto, el arresto domiciliario de los terroristas Margot Liendo y Osman Morote y todas las repercusiones jurídicas que esto tiene por un trabajo, hay que decirlo, mal hecho, mal planeado y peor ejecutado, que ha terminado con este arresto domiciliario que esperamos se revierta pronto, porque hay salidas para revertirlo pronto y que puede determinar que regresen los dirigentes máximos de Sendero Luminoso a la cárcel, que es donde corresponde estar, porque no hay arrepentimiento alguno sobre sus actos, ninguno. Ayer ha salido un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, de la Presidencia, señalando este tema exactamente, que no hay arrepentimiento de ninguna de las personas que han ido por el camino equivocado, como dice el comunicado, no han pedido perdón, no han mostrado arrepentimiento sincero y, bueno, que como dice el comunicado, el Estado de Derecho, posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda la sociedad. Y al final de cuentas, lo que hay que defender es que una persona reciba justicia. ¿Y qué cosa es justicia? Pues justicia es darle a cada quien lo que merece. Y quien no se ha arrepentido y quien sigue, digamos, militando ideológicamente en un movimiento que ha causado tanto daño y tanto dolor, pues tiene que tener una sentencia homologada al resto de la cúpula. Como yo les he explicado, lo expliqué en mi columna el día domingo ayer, discúlpenme que me autocite, hace años que sabemos que la condena de Morote, Liendo y algunos más fueron absolutamente insuficientes en comparación con las perpetuas que sí tenían Iparraguirre, Guzmán y otros más de la cúpula. Y la idea era que la cúpula, es decir, el nivel máximo, estuviera homologado. No todos, sino la cúpula. Y no por tribunales militares sin rostro, en juicios de emergencia, que se iban a caer de todas maneras, sino por tribunales regulares, en procedimientos regulares. Pero ya la Corte había advertido que Morote había sido atrapado en el año 88, no en el año 92, y que su participación en estos casos venía en tanto, seguía perteneciendo aún en prisión al Comité Central de Sendero Luminoso. Esperemos algunas respuestas esta semana sobre este tema. Otra noticia de nuevo es el Congreso. Qué bárbaro, ¿no? Es una vergüenza y una vergüenza terrible. Pero una vergüenza que se reproduce. O sea, o sea, tú dices, bueno, nunca falta, pues, ¿no? Y se sostienen en sus mentiras, ¿ah? Ah, no, sí, claro. No hay, yo cuando escuchaba que se habían arrepentido, que lloraba, que iba a salir, yo dije, bueno, aceptará la señora Ponce, pues que cometió... Ah, Ponce. No, yo estoy hablando de Anaculí. Y Modesto Ponce. y también. No, Modesto Figueroa, por favor. Es una Tenemos información desde Madre de Dios. En algún momento entraremos con seguramente César González, el director de Radio Madre de Dios. Ellos han estado haciendo el caso cercanamente. Pero bueno, la información acá ha salido por Útero PE. El congresista Modesto Figueroa tiene de propiedad suya de sí y de su hijo que la administra un grifo en Puerto Maldonado, que es un negocio lícito. Nadie dice que no pueda tener uno o una cadena de grifos si quiere. Lo que no es lícito es vender gasolina, además exonerada, porque esa gasolina está exonerada, a la minería ilegal o a algunas otras actividades ilícitas. Eso es absolutamente irregular, por no decir delictivo, ¿no? Sin embargo, miren, los congresistas que mienten en sus hojas de vida, que son como 7, 6, ya están identificados. En fin,
¿Ya? Son unos mentirosos, pues mal, mentirosos. Pero una cosa es ser un mentiroso y otra cosa es ser proveedor de la minería ilegal o del narcotráfico. Son dos cosas muy diferentes, ¿no es cierto? Una cosa es Edu Vergara y su socio narcotraficante, y otra cosa es Yesenia Ponce inventándose la secundaria, ¿no? Las dos están mal, las dos son inmorales, pero digamos, hay distintos niveles de peligro social, por decirlo de alguna manera, ¿no? La peligrosidad social de Yesenia Ponce está bastante disminuida al lado de la del señor Edu Vergara y su familia, que resulta que es rica, cuando él siempre dice que salió de la pobreza, pero parece que nadó en la abundancia. Entonces tenemos congresista, dueño de grifo, que le provee a la minería ilegal. Congresista, socio de narcotraficante. 6 congresistas emitiendo la hoja de vida. El tema de los estudios, sobre todo si ustedes se fijan que en la mayoría de casos son mujeres, es un factor muy importante en la autopercepción que yo creo que tienen estas mujeres de sí mismas. Es decir, no quieren aparecer como personas que no tienen estudios, porque eso las descalifica frente a los otros. Eso se los inventan, ¿no? Porque lo de Yesenia Ponce es graciosísimo. Ya la gente se ríe de ella en su cara. Y sostiene, Rosa María, no hay un arrepentimiento. No hay ninguno. ¿Qué va a haber? Pues tiene que, como se dice, persistir en su mentira, ¿no? Entonces, por eso es que la gente se ríe de estos congresistas, pues porque es evidente que están mintiendo. Pero como yo digo, los niveles de peligrosidad son diferentes. Por eso la pena por falsedad genérica, la pena por mentir, ¿no es cierto?, en una declaración administrativa, es una pena pues de 4 años, ¿no? La pena por colaborar con narcotráfico o por lavar activos es pues una pena de 15, 20 años o 25 años. Estamos hablando de peligrosidades diferentes. Pero en todo caso, y eso hay que decirlo, nuevamente el Congreso llena los dominicales, ¿no? Gracias a los congresistas, ¿no es cierto? Hay programa de domingo. Gracias, congresista. Gracias al Congreso. Además, como hay 130, siempre habrá, con un par nomás ya estás al otro lado. Entonces ahí también ha habido noticia, pero donde ha habido noticia también es en el Poder Ejecutivo. Así es. El presidente de la República concedió una segunda entrevista a CNN, grabada cuando fue la Cumbre de las Américas, en realidad, y emitida por el programa de Oppenheimer anoche, pero es una entrevista grabada en Lima durante la Cumbre de las Américas. Primera nota de atención es que el presidente de la República prefiere hablar con CNN que con los medios peruanos. Es una cosa muy extraña. No pretendo que hable con Radio Santa Rosa, nosotros somos pobres, acá no va a venir nunca, pero me refiero a que normalmente el presidente de la República habla con las cadenas más grandes del Perú, pues no sé, pues con la América Televisión, Canal 2, con el RPP, con el Comercio de la República, ¿no? Ese tipo de giras. Bueno, nada de eso ha sucedido. El presidente ha preferido CNN 2 veces. 2 veces. En un mes. Hoy día el presidente Vizcarra cumple un mes en el poder. Entrevistas dadas a la prensa nacional, 0. Entrevistas dadas a CNN, 2. Va ganando CNN 2-0. Y no es que, digamos, parece que se siente más cómodo hablando ante un foro externo. Y no es que diga poca cosa. La otra vez dijo cosas interesantes y esta también las ha dicho. Ha dicho que no tiene ninguna alianza política con el fujimorismo y que el fujimorismo lo tiene que sostener por su propia sobrevivencia. Lo cual es un análisis interesante. Yo he dicho que Vizcarra va a ser presidente mientras Keiko Fujimori lo quiera. Y él parece que así lo entiende. Lo que pasa es que le añade el matiz de, bueno, ella lo quiere porque si no, para ella es peor. Yo soy su mejor ventaja en este momento porque si no, ya la gente se molestaría más de lo que está con lo mal escogidos que están sus congresistas, con el obstruccionismo del Congreso. Ella ha bajado también su popularidad, no tanto como su hermano, pero también la ha bajado, etcétera. Entonces, yo soy la razón de su sobrevivencia, a mí no me va a tocar. Ojalá no se equivoque. Yo la verdad no le tengo mucha fe a esos compromisos de facto, porque después se pueden romper en cualquier momento, pero en fin. Pero lo más interesante es que ha anunciado una reforma electoral, o por lo menos ha dicho que hay temas que merecen la pena discutirse, porque la situación política del Perú de hoy se debe justamente a esas malas reglas del juego. Y ha mencionado 3 instituciones, ¿no es cierto? La bicameralidad, el voto preferencial y la cifra repartidora. Y como nosotros nos adelantamos en el pensamiento del presidente y sabemos desde antes de lo que diga, lo que va a decir, hemos invitado a Fernando Tuesta esta mañana, que se anunciaba desde anoche, ¿eh? O sea, para que vean, ¿eh? Tenemos poderes así de antemano, ya sabemos lo que va a decir, para hablar de esas instituciones justamente que él domina. Gracias, Fernando, por estar esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, sí, nos hemos adelantado, ¿no? No sabíamos que esto venía
En realidad, habíamos Ya sabemos por dónde va. Ya sabemos por dónde va la cosa. Habíamos invitado a Fernando Tuesta para hablar de la inmunidad parlamentaria, del proyecto de Patricia Donaire, del proyecto de código electoral que se hizo con Patricia Donaire, en el cual en algunos momentos se le pidió su opinión también como especialista. Pero bueno, la realidad nos ha ganado. ¿Y qué mejor? ¿Y qué mejor que hablar de estos proyectos propuestos por el presidente? Empecemos, o quieren que me vaya a la pausa, porque acá veo a mi productor, todavía dice, que podemos hablar un ratito más. Empecemos por una de las cosas más difíciles. Yo sé que es lunes, temprano, en la mañana, es tranca. Yo cuando he explicado esto hace años a algunos alumnos, al final me miraban todos con la cara, todos confundidos. Empecemos por lo más difícil, la cifra repartidora. Hoy día en el comercio se dice, por ejemplo, o en la República he leído, una cosa que es verdad, o sea, en el voto universal, es decir, si usted cuenta todos los votos de todos los peruanos, el 19% votó por la lista fujimorista, ¿no es cierto? En el voto universal, que cuenta ausentes, blancos, nulos, lo que se llevó cada partido, ¿no? Que incluye pues a Gregorio Santos, los votos de todos los partidos que no salieron, etcétera. En el voto universal, completo, total, el fujimorismo, en abril del 2016, sacó 19% de la votación nacional al Congreso. ¿Cómo miércoles tiene, 73 congresistas? ¿Cómo puede tener 73 escaños? En parte, por la cifra repartidora. Vamos a explicar esto. Muchas gracias nuevamente. A ver, expliquemos la cifra repartidora lo mejor que se pueda. Yo sé que es pesadísimo, pero vamos a ver. Sí, pero yo quisiera empezar por un tema anterior. Creo que es un error. Quizá algún asesor le habría dicho al presidente colocar en el mismo nivel de interés de la reforma, digamos, la bicameralidad, el voto preferencial y la cifra repartidora. Porque el argumento más o menos es esto, lo que tú has señalado, ¿no? Hay una desproporción entre los votos que ha obtenido Fuerza Popular con los escaños que se le ha otorgado. Hay una desproporción. Y se le atribuye a la cifra repartidora esta desproporción que parece injusta. Ahora bien, la cifra repartidora hay en el Perú desde el año 63. Exactamente. 63. Ese es un primer tema. O sea, 54 años. Siempre se ha repartido así. Es lo que siempre se ha repartido así. Y no se ha vuelto a discutir, salvo ahora, de manera solo pública y no en el Parlamento, porque no es fácil discutir y porque creo que también los propios congresistas no veían en eso un tema. Sin embargo, ya en el año 1980, Acción Popular, sin tener mayoría en votos, obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de 108 de 180 de aquella época. Se le atribuía también a la cifra repartidora. También tuvo mayoría absoluta el APRA en la Cámara de Diputados por la misma razón, vale decir, había una desproporción entre votos y escaños. Y esta es la tercera oportunidad. A mis alumnos todos los semestres les hago un ejercicio y le atribuyen a la cifra repartidora esta desproporción. Y hacemos, el siguiente ejercicio. En cada departamento duplicamos el número de escaños. Exactamente. Y le aplicamos también la cifra repartidora. ¿Y sabe lo que pasa? Fuerza Popular en ese simulación no tiene mayoría absoluta. No tiene. Reduce. Claro. Y el tema entonces no es la cifra repartidora, sino es el número de escaños que hay en el país que se divide, que se divide en muchas circunscripciones, dando como resultado que hay departamentos con pocos escaños y ante una votación pareja como la que tuvo Fuerza Popular, ganó en todos los departamentos e hizo que la desproporción existiera. Claro. Tú cambias, digamos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Los 130 igual, el mismo resultado del 2016, y cambias la cifra repartidora, porque la gente dirá, ¿qué cosa es la cifra repartidora? Lo voy a poner en pocas palabras. Es el método matemático que permite que los votos se traduzcan en escaños. ¿Y cómo es esto? Es que tú haces una proporción y las proporciones te van a decir lo siguiente, que digamos, Fuerza Popular sacó el 36.7. No te dan pues el equivalente en escaños. El escaño es un número fijo, no es por partes y fracciones. Y entonces lo que te hace esta fórmula matemática es permitir que se distribuya, ¿ya? Que no la inventó el Perú, se llama el método de Hont, es alemán, es viejísimo. Belga, desde fines del siglo XIX. Así es, o sea, no es un invento peruano. En todos los países hay una fórmula matemática
Y en otros países, repito, el método Saint-Léger modificado, imperial, resto mayor, resto, en fin, hay como 10 o entre fórmulas. 10 los más conocidos. De esas fórmulas, la más apreciada a nivel comparado es la cifra repartidora. Sí. Y entonces, yo creo que debemos ir por partes. Con la bicameralidad es necesario rediseñar, obviamente, el Senado y el tamaño del Congreso. Al hacer esta modificación, yo creo que ahí sí se va a tener que discutir el tamaño, el número de congresistas por circunscripción, y este tema no tendría, desde mi punto de vista, por qué tocarse, porque no explica el tema que hemos señalado, aun cuando hay una, amplia, casi consenso de que este es el tema. Y la verdad que hay otros temas de reforma que merecen mayor atención, por ejemplo, el tema de financiamiento. Vamos a ir al tema de financiamiento, que yo también creo que es el tema número uno, pero digamos, para que nos salga un Congreso distinto, al margen del tema de financiamiento, que es un tema por sí solo que merece una atención enorme, lo que señalan es varias cosas. Primero, por ejemplo, el señor Gregorio Santos sacó una proporción apreciable de votos al Congreso. Por ejemplo, más del 4% de la votación nacional. 4%, no tiene un solo congresista porque no pasa la valla del 5% o no tuvo, sacó muy buena votación en Cajamarca, pero necesita sacar más de 2 o más de 3 en 4 circunscripciones, ¿no? No, los 6 que deben ser 6 como mínimo deben ser en más de una circunscripción. En más de una circunscripción. Entonces no cumplía ni con uno ni con otro, ni con valla ni con 6 en distintas circunscripciones. Entonces para afuera. Entonces toda su votación pasó ¿a quién? Al ganador. Lo que pasa es lo siguiente, disputaron 10 listas en el Congreso. Claro. De las 10, solo 6 pasaron la valla. Exacto. Los votos de estos 4 que quedaron fuera se redistribuyen. Exactamente. Y obviamente quien tiene más votación recibe más. Exactamente. Entonces, en el caso de Gregorio Santos en Cajamarca, le dio votos a Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque estaba hiperconcentrado en Cajamarca. Claro. Al salir Gregorio Santos, se recalcula y ahí salió favorecido también Fuerza Popular. Otros también, pero más Fuerza Popular porque era, digamos, el partido que tiene más votos. Claro. En inglés se llama the winner take all, pero acá no se lo lleva todo, pero se lleva el bocado más grande de los votos que no entran. Así es. Dice, señor, pero esto es una injusticia, ¿no? Pero alguna fórmula tiene que haber, matemática. Vamos a una pausa y seguimos hablando de matemáticas después. El lunes todavía. El lunes de matemáticas, qué horrible. Yo digo, como cuando ibas al colegio chiquito y el lunes las 2 primeras horas serían matemáticas. Error. Claro. Bueno, muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en todo Arequipa a través de Radio San Martín, en el Cusco a través de Radio Veritas, en Chimbote a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, en Ucayali a través de Radio Cepagua, en la Convención a través de Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios y en Lima a través de Radio Santa Rosa, además en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada. Rosa María Palacios continúa conversando con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Bueno, y por favor a todos los que quieren mandar preguntas, que veo acá gente preocupada, pero no entiende muy bien lo que estamos hablando. me preguntan de otras cosas, ¿no? ¿Por qué no hablamos de Odebrecht? No se preocupen, de Odebrecht vamos a hablar toda la semana, no se preocupen, del indulto no Zumala también, no se preocupe. Pero indulto no, ¿cómo se llama? El habeas corpus. De eso vamos a hablar también, pero a ver, concentrémonos. Habíamos terminado con la cifra repartidora, esta fórmula matemática que beneficia al ganador, pero que no es el tema más importante, porque hace 50 años que se aplica. Si se cambian otras variables en la ecuación, el resultado va a ser diferente. A ver, entonces vamos a hablar de la bicameralidad, que es la variable tal vez más importante, después del voto preferencial. Entonces, ¿por qué es importante la bicameralidad? Porque, o sea, nos guste o no, hay que tener 2 cámaras y eso implica más gente, más representantes. Ahora, para que se hagan una idea, el 92
se da el golpe, hace 25 años el Congreso tenía 180 diputados y 60 senadores. O sea, eran 240 personas. Hace 25 años, cuando tendríamos 4 o 5 millones menos de peruanos, ¿no es cierto? Habían 12 millones de electores. Así es, 12, y ahora somos 23 millones de electores. Ok, el doble. Somos el doble de electores y tenemos la mitad exacta de representantes. Antes era 120, que era exactamente la mitad. Lo cual, 130. eso quiere decir que efectivamente, si es una Cámara de Representación, estamos absolutamente subrepresentados. Lima es la peor, ¿no? La que está menos representada. Aunque parezca increíble. Lima es, de todas las circunscripciones, teniendo 10 millones de habitantes, con 36 representantes, la menos representada. ¿Cuánto deberíamos tener si quisiéramos igualar el parlamento que teníamos en 1992? Qué horrible. Es una mala respuesta, ¿no? Yo sé. Me das la peor parte. Yo sé. Bueno, deberíamos ser el doble. Pues. Sí. Vamos a explicarlo también en la misma línea de Rosa María. En Latinoamérica nosotros somos el 5º país en población, después de Brasil, Argentina, México y ligeramente por debajo de Colombia. Claro, bien pegados. Bien pegados. Seguimos 4º lugar compitiendo con Colombia. Más y Venezuela pegado a nosotros también. Pero debajo, pero pegado. Más. Ya. Entonces, efectivamente el año 92 teníamos el número de parlamentarios que correspondía a un mediano estándar. No existe una fórmula fija para decir cuántos son en general. Claro, no es tanto por tantos miles de habitantes, olvídense eso. Pero sí hay un crecimiento histórico. Solo para señalar, 120 congresistas había en el Perú en el año 1859. Claro. O sea, más de un siglo después tenemos el mismo número de congresistas y habiendo incrementado largamente. 150 años, claro. Largamente. Ahora bien, entonces, ¿por qué se cambió? Se cambió porque en el año 92-93 el diagnóstico del gobierno después del golpe era, uno, que la gente en realidad rechazaba las instituciones del Congreso. Así es. Y entonces no se sentía representado. Dos, decían además textualmente, discutían mucho y no hacían nada. Exacto. Y tres, estaban llenos de políticos corruptos, ergo, lo que hay que hacer es una sola cámara que va a ser más eficiente y va a gastar menos. De hecho, el CCD fue de 80 miembros. Pero que era quien iba a ser efectivamente la Constitución. Pero era Congreso y a la vez Constituyente. Ah, sí, Congreso Constituyente. Pero con la Constitución del 93 se pasó a 120, exactamente la mitad. Y entonces todo el mundo felices porque veía menos congresistas y se supone que esto iba a ser más eficiente y menos costoso. En el primer caso no ha sido más eficiente, en el segundo caso no ha sido menos costoso, por el contrario, los costos de Congreso fue muchísimo mayor. No se cumplieron esos dos porque no se tienen que cumplir, porque en realidad el Parlamento efectivamente es una institución de representación. Entonces, si nosotros éramos el quinto país en número de congresistas en América Latina, pasamos a ser el 14º. Quizá el oyente dirá, bueno, ¿qué importa? Total no hacen nada, etcétera. En realidad, el oyente no conoce lo siguiente. No vamos a tener mejores representantes si estos son menos. La probabilidad, no tengo la seguridad, la probabilidad de que sea mejor teniendo más es más o menos de la siguiente manera. Vamos a hacer quizá el símil así. Imagínense que en un centro de salud trabajen 10 médicos y atienden a una zona donde hay 10.000 personas. Uh-huh. Y atienden bien. Imaginemos que esos médicos son buenos médicos. Y de repente por decisiones del Ministerio de Salud resulta que ahora tienen que atender a 20.000 personas, ya no 10.000. Esos mismos médicos, por más que se esfuercen en la misma cantidad de horas, van a tener que atender no solamente más, sino la calidad del servicio va a bajar. ¿Con esto qué quiero decir? Que incluso en el mejor escenario de congresistas buenos, no pueden atender la demanda de la población, porque hay una relación también de un congresista en relación a la población. Entonces, ahora imagínense que van a esto, le llama la semana de la representación, y van 2 congresistas de Pasco,
por dónde empiezan para visitar el territorio. Claro. Es pues amplísimo, Claro. porque aparte de que el Perú tiene 23 millones de electores, tiene una geografía accidentada, muy complicada. Los congresistas, que de verdad hay buenos congresistas en muchas bancadas, y lo ha habido pocos, pero los hay. Algunos justos en Sodoma. Pero ¿sabes qué? Sí, pero ellos trabajan mañana, tarde y noche y no pueden, porque en realidad constituyen solamente un pedacito. Tú has hablado de Lima, para que vean esta desproporción. ¿Ustedes alguna vez, oyentes, han escuchado que algún congresista se ha parado y ha dicho, hablo en nombre de los limeños? Nunca. Jamás, pues lo fusilan Jamás. en el acto, pues. No, pero así, pero incluso, pero no los que lo fusilen, sino que ellos, los de Lima, de una sola cámara, se creen representantes nacionales. Se creen una suerte de senadores. Sí. Pero además, los electores nosotros, tampoco los demandamos a ellos. Hicimos en el Instituto de Opinión Pública de la Católica, hace algunos años, una encuesta en donde le preguntamos a los limeños. Mira, de los 36 congresistas que nos da el nombre de 3, 18% acertaron. Solo 18%. No se acordaban ni por qué habían votado. ¿Y por qué? Porque cuando hay muchos, que son 36, que representan a muchos, claro, la representación se diluye. Y entonces el elector, a diferencia, por ejemplo, del de Pascua, el de Madre de Dios, conoce, sabe que este es mi congresista, incluso no lo quiero, pero lo conoce, claro, así lo quiera o no. En el caso de Lima, hay tanto que representan a tanto, digo que esto se diluye, que el control político del ciudadano congresista también se diluye. Ahora, la bicameralidad tiene pros y contras. Claro. Un contra es, aparte del costo, que yo les puedo mostrar y cualquiera con cifras, que hoy cuesta más el Congreso que hace 25 años, aparte del costo, también está la lentitud en hacer las normas. Sí. Es decir, si uno quiere tener un parlamento políticamente duro, fuerte, lo hace unicameral. Ese fue un error de Fujimori. Es decir, no diluyes el poder, lo concentras. Sí. Cuando tú tienes dos cámaras, diluyes el poder. Por eso, por ejemplo, una norma como la... ¿no? Exactamente, lo desconcentras, perdón. Es una norma como la estatización de la banca, o sea, la pasaron como un tubo en diputados, pero en el Senado la pararon. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Senado te para, o diputados te para la iniciativa del Senado, y haces que la norma sea más lenta. Que sea más rápida tiene sus enormes desventajas también. Hay que decir que en realidad la Cámara de Senadores en el Perú es el Consejo de Ministros, así es, que observa una y otra vez la ley. Exactamente. Ese es uno de los problemas de lo que tú dices, es que llegan una cantidad de leyes tan mal hechas. Inconstitucionales, manifiestamente. Y claro, ahora el Ejecutivo, imagínate, pasa para que observen o revisen o den opinión a todos diferentes los ministerios y otros ámbitos institucionales, y sacan un montón de errores, cosa que un Senado podría revisar para empezar. Exacto. No anula, digamos, los errores, pero lo disminuye, ¿no es cierto? Ese es un punto. Pero también hay otro punto, Rosa María, que quizá los oyentes todavía no tienen, digamos, conocimiento. La Cámara de Diputados o Cámara Única tiene lo que se llama una representación poblacional. Vale decir, hay 36 congresistas en Lima, como hay otros tantos en cada departamento, más o menos es una relación de tantos electores en relación a cada congresista. Pero el Senado, y ahí sí me diferencio de muchas posiciones de algunos colegas y congresistas, tiene que ser una representación que permita la representación, a su vez, la presencia, de lo que la Carta del 79 decía regiones, y que ahora son en realidad departamentos, siguen siendo departamentos, y que estén ahí representados. A mí sí me gusta la idea, puede ser más, en Estados Unidos son dos por estado. 2 por estado. En Bolivia son 4 por departamento. Bolivianos tienen plata, pueden hacerse un Senado rico. Entonces, podríamos tener 2 o 3, eso puede ser discutido, ¿no? Pero ese puede ser el encuentro justamente de una representación más del nivel subnacional que permita lo que ahora no existe. Hoy día tú tienes, para empezar, a las autoridades regionales, cada una negociando con el Ejecutivo, o estas CORE, que son no institucionalizadas en el sentido, sino una voluntad política. Mañana entra un presidente y ahí se acabó, ¿no? Y entonces tienes una doble representación que permita también el equilibrio.
En la Cámara Baja tú tienes el partido que gana, como en el caso, por ejemplo, ahora de Fuerza Popular, antes otros partidos, tiene un peso significativo, que eso se equilibra en el Senado. Por eso, pues, políticamente, quien está en el Congreso dice no nos conviene la bicameralidad ni hablar porque nos quita poder. Disminuye nuestra capacidad de hacer. Ya, pero esa reflexión, Rosa María, es errada de parte del congresista, porque cree que el 2021 se va a repetir casi el mismo resultado que el 2016. Y eso es imposible. Y eso es imposible. No hay dos resultados iguales. Y entonces, si es que así piensa, digamos, Fuerza Popular, se equivocó. No, además el peruano castiga duramente a la reelección, la así castiga es. duramente. O sea, somos uno de los parlamentos menos reelegidos del mundo. 23% de tasa de reelección en 30 años. O sea, es bajísimo. En Estados Unidos es 92%. Claro. En Estados Unidos tú eres congresista, le caes bien a tus constituents, esa es tu vida, esa es tu carrera, 40 años de congresista que te mueres en el escaño. Por eso tienes que tener capacidad también de negociar, bueno, House of Cards. House of Cards. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay muchas preguntas, Rosa María, pero todas más o menos van por el sentido, ¿cómo hacemos dos cámaras cuando teníamos pues a Luis Alberto Sánchez, a Bustamante? Claro, que me dicen, ¿cómo hacemos para no tener a Becerril y a Yesenia Ponce como senador? ¿Sabes cómo hacemos? Que la gente no vote por ellos. Bueno, o sea, sí, es verdad. Mira, hay una cuestión que los electores tienen que asumir. Los que están allí en el Congreso no los han elegido pues los chilenos en venganza, los bolivianos, los ecuatorianos, lo hemos elegido nosotros. Entonces no esperen que la ley diga está prohibido elegir a Becerril. Claro. Esa es cosa del elector. Vamos a ponerlo también tipo un edificio. Tú puedes construir un edificio moderno, de estos edificios que tienen de todo. Ya, ese es, imagínense, el diseño del Congreso. Pero si la gente que lo ocupa lo usa, en vez de usar los ascensores, va pues por las cornisas del edificio para caminar, lo malogra, eso no tiene que ver con el diseño del edificio. Y la gente va a entrar y lo va a usar porque no hay nadie que lo impida, sino va a depender de la gente cómo hace uso de justamente ese edificio. El problema es que nuestro edificio tampoco está perfectamente diseñado. No, ciertamente. No, digo, incluso en el hipotético caso que se haga el mejor edificio, si tú no haces bien uso de este edificio, pues no va a funcionar, de repente lo vas a malograr. Ahora, les digo, el Senado es impopular porque la gente piensa que esto va a ser un gasto adicional, lo cual tiene razones para pensar. Hoy día el Congreso tiene 4.000 trabajadores, es casi 40 trabajadores por coco. Así es. O sea, el ratio congresista-trabajador es un escándalo. Ahora, hay un problema de gestión también. Claro, hay un problema de gestión, pero también hay un problema de que el propio congresista no sabe legislar. No, pues. Entonces, si no puede producir una ley, necesita 6 asesores, pues. Sí, claro. Uno para que abre la puerta, uno para que cierre la puerta. Uno va al Congreso, tiene gente que para abrir la puerta y gente para cerrar la puerta, claro, para llevar el café, para recoger el café. O sea, qué bárbaro para trabajar gente ahí. ¿Y qué pasa también? Hay que decirlo, que muchos congresistas le dan empleo a la gente que lo ayudó en la campaña. Sí, y los que controlan la mesa directiva, ¿no escucharon ustedes los audios? Controlan todo, controlan contrataciones adicionales, etcétera. Y aparte debería separarse mucho más la parte administrativa. Así es, aparte hay gente que tiene 20 años trabajando en el Congreso también, sí, eso hay que decirlo. Y alguna gente buena. Y la más castigada, ciertamente. Sí. Pero esas personas de carrera, digamos, no son las más apreciadas. Entonces, siempre que llega un congresista, llega con una especie de trupé al lado que hay que colocar. Sí. Entonces, claro, Congreso es como si tú pusieras, pues, no sé, capas sobre capas sobre capas, ¿no? Al quinto Congreso en ese plan ya explotan, pues, todos se quieren quedar adentro. A eso se le agrega lo siguiente, Rosa María, que no hay en otros congresos y que colabora que el Congreso también sea así. Nosotros elegimos cada año una mesa directiva distinta en el Congreso. Claro. Tenemos 5 por cada periodo. Claro. En Estados Unidos tú eliges 1 por todo el periodo. Claro. Y entonces se cambia la mesa directiva y se cambian las relaciones de alianzas y de grupos. Lo que pasa es que en Estados Unidos me parece que el vicepresidente es el presidente del Senado. Es el presidente del Senado. Es el presidente del Senado. Acá el vicepresidente no tiene función. No tiene función. Ya, pero voy a que, en tu ejemplo,
tú cambias cada año y cambias las presidencias, podrías cambiar las presidencias de las comisiones todos los años, y con eso se cambian muchas veces funcionarios y trabajadores, porque cada uno trae lo suyo. Y entonces, claro, no hay una carrera del personal en el Congreso, no existe, en general no existe en el una carrera pública parlamentaria. Así es. En otros países es de manera además muy específica. Ahora, cuando la gente dice no hay que darle más plata al Congreso porque estos son así, asá, rateros y todo lo demás, resulta que hay una relación que la gente no está siendo consciente. Algo así como a mayor plata dirían mayor corrupto. Y no necesariamente es así. No. Por ejemplo, México, que pronto va a elegir un nuevo presidente, es quizá uno de los países en el mundo que más ha invertido en política. Es el país, esto sí en el mundo, que más dinero público le dan a los políticos. Partidos. Y en México hay mucha gente que también protesta porque le da mucho dinero. ¿Cuál ha sido uno de los efectos que ha tenido? Que si no hubiera tenido plata los políticos y los partidos y el Congreso, hace tiempo que el narcotráfico mexicano los hubiera comido enteros. Claro. Porque al tener dinero y tener capacidad de poder funcionar, etcétera, hay una mayor resistencia contra el dinero de fuera que quiere corromper. Y porque además ha hecho cosas extraordinarias en México en términos de partidos. Acá no estamos pensando a lo mexicano, pero sí lo suficiente como cuando la gente dice en términos genéricos hay que fortalecer partidos, pero resulta que las medidas que se toma es para debilitarlos más. Ahora, en el escenario, que los partidos tengan voluntad de hacer bien las cosas, porque de hecho hay gente que sí quiere hacer bien las cosas en política, pero lamentablemente las medidas que se han tomado han dado como resultado lo que tenemos ahora. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que ha estado en política se ha retirado y no quiere saber nada? Mucho. ¿O cuánta gente que podría ser sumamente útil en la política no quiere meterse en política? Y muerto, pues tú sabes lo que cuesta. Pero por supuesto. Pero entrevistábamos a Pedro Cateriano, un año pues de lucro cesante, defendiéndose en juicios. Pero por supuesto. O sea, solo dedicaba a defensa de juicios. Pedro, y hay pues una lista larguísima. Sobre todo ministros de Estado, porque los congresistas pues tienen inmunidad, están protegidos, pues, claro. Pero el ministro no está protegido en nada. Ni ninguno de otros cargos tan altos. Tú has sido funcionario público también. Yo salí con 11 juicios, se archivaron todos, pero además una vez que sales tienes que enfrentarlo solo, gastando tu dinero, etcétera. Pero yo no tengo ¿por qué? Plata. Porque no a mí sí me dicen, ¿usted quiere ser funcionario público? Yo no tengo plata, papito, de hablar, porque para eso hay que ser rico o tener amigos abogados. Absolutamente todos los funcionarios terminan siendo procesados por algo. Por algo, porque asumes un poco la responsabilidad de todo. Y hay un grupo bastante alto que se archivan los casos, pero es padecido pues enormemente luego de estos. Primero es padecido los periódicos, porque lamentablemente los periodistas no saben mucho de derecho, entonces a todo el mundo son como digo, fiscales, jueces y verdugos en el acto, pero además de eso, 2 años después o 4 años después finalmente te absuelven, pero te has gastado todos tus ahorros pagándole al pobre abogado que es el que te tiene que defender durante 4 años, y no lo vas a hacer gratis porque tampoco va a pasar hambre. Te enfrentas a un poder judicial y un ministerio público, algunos cuyos miembros son de llorar. Claro. De llorar, ¿no? Cuando no están partidizados, ¿no? Esa por un lado, pero en otros casos por el desconocimiento de la ley. Claro, entonces al final de cuentas, o sea, las personas más o menos, no les digo que honorables porque hay personas honorables en la política, pero más o menos cautas, ¿no? Dicen, no me puedo meter porque yo no tengo patrimonio para enfrentar no soy rico heredero, pues no tengo plata para enfrentar lo que se me viene encima. Y cancha libre entonces para los claro, pero por supuesto si eres socio de un narco no tienes problema, claro. Bueno, al contrario tienes que entrar. Y entonces entramos al tema del voto preferencial, que es la otra... Exactamente. Entonces, miren, les va a parecer horrible lo que voy a decir, porque yo estoy a favor de la bicameralidad. Después de mucho pensarlo. No, yo también. Pero una bicameralidad que tiene que estar muy bien pensada para que las funciones del Senado, ojo, sean diferenciadas de diputados. Asimétricas, ¿ya? Pero siempre como Cámara Revisora. Así es. Siempre como Cámara Revisora. No como Cámara de Iniciativa, sino como Cámara Revisora nada más. Y revisora básicamente de la constitucionalidad, que es lo más importante. Entonces votaríamos por gente que sepa pues algo de derecho constitucional, ¿no? Algo, los partidos pondrían... Con más experiencia, un número de edad mayor. Claro.
35 años, ya has pasado, ¿no? Pero además, la elección, por ejemplo, de altos funcionarios. Exactamente. ¿No? O, por ejemplo, en el caso de la vacancia, tú tienes que la Cámara de Diputados acusa, digamos, al presidente ante el Senado, claro, y no son ellos quienes acusan y resuelven a la vez. O sea, hay una serie de funciones interesantes que tienen que ser diferenciadas. O sea, si creas un Senado, inmediatamente tienes que diferenciar las funciones. Ahora, podrías mantener los 130 diputados y hacer una Cámara, no sé, pues de 50 senadores. Siempre el Senado es más chico. ¿Sabes qué es lo que pasa? A mí no me gusta hacer porque dices que 30 han dicho algunos y 100 lo otro. Claro. Todos estos problemas que hemos hablado se multiplican a hacerlo en la Cámara Baja, pasar de 130 a 100. Y creas No, déjala, la Cámara Baja exacta. No, además en la negociación política, obviamente no te van a soltar uno, pues, ¿no? 130, pero les creas pues 60 más. Ya, o 30 más. O sea, dos por, digamos, considerando al Callao, somos 25 por 2, 50. Entonces pones 50 circunscripciones, 50. Pero en realidad son 51 porque tienes Lima provincias. ¿No? Entonces, serían pues 54 senadores o 60 senadores, por decirles, y 130 diputados. Sí, está bien. Ahora, eso tiene que acomodarse donde está. Así es. ¿Ya? Y la Cámara de Senadores ya existe, la usan para toda clase de eventos, o sea que la pueden rehabilitar muy rápidamente. ¿Ya? No es, la llaman auditorio, pues la Cámara de Senadores existe. ¿Ya? Entonces, es linda, además muy antigua. Mucha historia. Ahí tiene mucha historia. Entonces ahí nomás se pone y eso, miren, en la época en la que habían 240 diputados y 108, eran 240 en total, el Congreso, el Estado peruano, no te ponía oficina. No te ponía oficina, tú tenías tu oficina propia, no te ponía secretaria, no te ponía nada. Tú tenías tu vida profesional, eso sí, te dejaban trabajar, ¿no es cierto? Entonces tú tenías tu vida profesional, el sueldo era bajo y estabas en la política por otras razones, no para ganar 30.000 soles mensuales por 16 sueldos al año. En cambio, acá parece que si llegas al Congreso, es como si te hubieras sacado la tinca por 5 años. Pero en la mayoría de los casos es eso. Claro. Antes ni después van a tener un ingreso de esa. O sea, si tú revisas la historia, digamos, de los ingresos de cualquiera de los congresistas, salvo 10 personas en el Congreso, nunca han tenido un ingreso de esa magnitud antes de entrar al Congreso. Y cuando salgan, no van a tener un ingreso de magnitud. Nunca. Porque su valor de mercado, digamos, no es 30.000 soles mensuales. Claro. Y esa es otra tragedia. ¿No? Esa es otra tragedia, porque creas el incentivo perverso de que tienes que ir al Congreso para hacerla. Y además, escuchen, ¿usted ha escuchado la conversación de la congresista del fin de semana pasado? Una que el novio robaba a los trabajadores. Ya, ahorita, que son tantas. Ayúdeme. Twitter, cada semana es uno. Twitter, que todo lo sabes. Agrégame, por favor, a la señora de la semana pasada, fujimorista no la también. De ayer, sino la de la semana. Robles, Lisette Robles. Ya. Ese ya me acordé. Bueno, lo que le dice el hombre a los que les está robando, que les roba el sueldo, es: mira, yo he invertido en esta campaña, necesito recuperar. Sí, pues. Esto es le dice, esto es un carrusel, ¿no? Como dirían ahora, modelo de negocio. Claro, modelo de negocio. O sea, se sube y se baja, estás arriba, estás abajo, me toca estar arriba, tengo que sacar plata. Me da lo mismo quién sea tu asesor. O sea, con tal de que cobre el sueldo y me lo entregue. Sí, pues. Porque además ese asesor, eso es lo que dice, tú en el mercado no vale lo que te estoy pagando, pues. Entonces, es alucinante. La hipocresía absoluta. Ahora es muy frecuente en el Congreso. Lamentablemente, por eso, se acabaron los asesores personales. Claro. Si no sabes leer y escribir, usas tu plata para educarte. ¿Ya? Pero no te va a educar tu asesor. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Estamos con Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Veritas, Radio Cepagua, Radio Quillabamba y Radio Madre de Dios. Vamos a hablar ahora del voto preferencial. Ese sí lo entienden todos, ¿ya? Y además los que más lo entienden son obviamente los congresistas que lo adoran. Les parece
bacanudo. La mayoría, como ustedes me están escribiendo, son invitados. Sí. Entonces cada uno hace su campaña solo. Mete su plata, poco o mucho, hace su campaña y sale elegido y siente que no le debe nada a nadie. Claro. Y eso es, ¿por qué acabar con el voto preferencial? Porque en un país donde efectivamente los partidos son débiles, lo que tú haces es una campaña electoral que no tiene un solo sentido. Bueno, sino Por ejemplo, en varios. Lima tenemos 36 escaños y se presentan 10 listas. Tienes 360 personas que le piden el voto como si fueran candidatos presidenciales. Así es. Le ofrecen de todo, cosas que incluso no Son ilegales, no manifiestamente pueden ilegales. hacer. Y entonces, en este mercado persa, obviamente resaltan quien hace cosas espectaculares, cosas que se pueda ver, pero todo el mundo ofrece oro y baratijas, ¿no? O Entonces, te pintas un 13 en el voto. claro, o sea, gana. todo aquello que llame La el atención. foco y la atención. Además, es una campaña de mes y medio. Un O sea, poco 2 más, meses. 2 meses. 2 2 meses. meses, Se mucho inscribe en dinero. la primera semana de En febrero y estás votando la primera semana de abril. Así es. Y entonces Es cada uno muy gasta poca. individualmente. Así es. ¿De dónde saca el dinero? Algunos lo tienen, otros se prestan, pero también puede venir quien te va a Nadie lo apoyar sabe porque supuestamente deberías rendir al cuenta y partido, nadie, pero ¿no? la gente, estos candidatos no entregan toda la información debida. Pero además lo siguiente, si cada candidato apunta a ofrecer cualquier cosa, el partido no tiene una política clara sobre algunos puntos. Si encima el mismo día tienes la elección presidencial, entonces tú tienes una superposición de campañas en donde la gente realmente vota, no solamente esto de voto informado, sino que esos candidatos presidenciales con sus partidos tengan una idea de qué hacer claramente sobre educación, salud, etcétera. No, Con el no hay voto eso. preferencial no es posible, porque además tu competidor es el de tu partido. fratricida. Absolutamente. Hay que mandar a tu hermano. Claro. Caín y Abel, claro. Claro, además un consultor te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que diferenciarte de todo lo de tu partido. Así es. Porque si tú ofreces igual que el otro, la gente podría votar también por el otro. Entonces se He trata de tenido que tú candidatos ofrezcas... que he entrevistado tantos en campaña que ofrecen becas, ofrecen puentes, Así es. ofrecen carreteras. Estoy hablando y yo los miro, usted no puede ofrecer eso. Dice, ¿pero por qué? Porque es inconstitucional. Usted no puede ofrecer nada que tenga iniciativa de gasto. Ya, No engaña a la gente. Entonces se Entonces- ponen furiosos porque, claro, dice, ¿y ahora qué ofrezco? Pero entonces la gente dice, por ejemplo, el año 2000, Acción Popular sacó 3 congresistas. Quien encabezaba la lista de Acción Popular era Valentín Paniagua. Así es. Pero por el voto preferencial quedó tercero, casi no entra. Casi no entra Valentín. Casi Paniagua. no entra Valentín Paniagua, el que fue el presidente de transición, destacado. El único político, presidente que ha tenido Perú en el siglo XXI que no está... limpio. Claro, que no está Limpio. procesado por Así Odebrecht. es. ¿No es cierto? Entonces, Y podemos dar muchos ejemplos de cómo gente importante de cada partido, independientemente de nuestra pero digamos, posición, su queda humildad relegado. lo hizo el primero, pues porque no era una amenaza para nadie. exactamente, pero eso fue una cuestión circunstancial. A lo Circunstancial. que voy que podría no haber entrado, entrar el Claro. cuarto lo pudo haber superado porque ahí estaba cerca. Claro. Entonces, pero la gente dirá, ¿cuál es la alternativa? Porque los mismos congresistas dicen las cúpulas, como si ellos no fueran Como parte si no de- fuera parte de la cúpula, ¿no? Las cúpulas van a maniobrar. Bueno, Sí. efectivamente, la lista que se inscribe tiene que ser como resultado de una elección interna. Ahí es donde varios insistimos, Y que entre la realizada por los organismos electorales, no supervisada, fiscalidad, no, hecha por los Hechas, organismos así electorales. es. La diferencia es sustancial allí. Así es. Esa lista es una lista cerrada que tiene un orden, y si es que un partido presenta 36 en Lima, como tiene que presentar, y saca 10, entrarán los 10 primeros. Así es. Los 10 primeros que salieron de elecciones internas que también podrían ser abiertas para todos, Depende del partido. depende del partido. Pero entonces, a lo que voy es que el partido se tiene que responsabilizar mucho más todavía. Ah, Es claro. más responsable. En cambio, hoy día, con todos estos casos, el partido te puede decir, Es invitado. es invitado, yo No lo pertenece hubiera al podido partido. tener en este orden, pero mira, estaba abajo y gracias a los votos subió, gracias al voto preferencial, ¿no? Claro. Entonces, el voto preferencial en situaciones de diagnóstico de este tipo de partidos no hace sino debilitarlos más. Sí, claro. Entonces, No fortalece. Con voto preferencial no fortalece partidos. para nada, para nada. para nada. Eso lo sabe cualquiera. Es más, Ahora, es muy quienes- difícil que el Congreso
que se siente hijo del voto preferencial vote a favor de una reforma. Es cierto, pero cada vez, acá importa mucho, Rosa María, cada la posición de los líderes. Y cada vez saben más que no los reeligen, pues ya saben que no los reeligen. Ya, pero por ejemplo, una lista cerrada, tú no solamente dentro del partido de las elecciones eliges a los que crees que van a representar mejor el partido, sino, repito, porque el partido se hace ya más responsable de esa selección. Hoy por hoy, repito, gracias al voto preferencial del partido, dice, mira, nosotros se colocó en el último lugar, pero gracias al voto preferencial apareció en el primero. Claro. Y ese es el otro tema. El voto preferencial sí abre el camino del financiamiento mal habido. Digo, claro. Abre, no digo que... Y eso sucedió en Italia. Eso es evidente. En Italia, con el tema de la mafia, aprovechó justamente el voto preferencial, que luego fue eliminado de Italia. Por el tema de la mafia. Por el tema de la mafia. Y en nuestro caso, conocemos entonces ya en algunos vínculos con fuentes de dinero ilegal. El partido no puede hoy día controlar, y también es una excusa bien planteada, a la selección que hace de sus candidatos, claro. Y no se hace responsable. Pero sobre todo... Que como que dijo que había hecho una prolija selección. Una prolija selección, imagínate. Bien trabajadora, ahora, exhaustiva ahora, investigación de cada miembro, o sea, pucha, si fue exhaustiva, ¿cómo habrá sido la no exhaustiva? Ahora, ¿cómo habrá sido? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, dadas estas condiciones, difícilmente un partido, repito, donde hay muchos incentivos para que entre gente de todos lados, puede hacer un filtro adecuado. Pero, claro, en el caso de Fuerza Popular, insistieron tanto. Claro. Es más, sacaron a mucha gente. Claro, diciendo que decían que no era la mejor. Y otros, los albertistas también lo sacaron. Sacaron a Marta Chávez, a Aguinaga, a Luisa María Cuculiza, diciendo que no, miren, prefiero 20 veces pues a Aguinaga, a Marta Chávez o a Luisa María Cuculiza que a Yesenia Ponce, que a Becerril, que a personas que no tienen ni experiencia en manejo político y que además están mintiendo desde sus hojas de vida, o a Edu, ¿cómo se llama? Edwin Vergara, que se hace llamar Edu, que su ex socio, dice él, es un narcotraficante, o al señor Modesto Figueroa de Madre de Dios, que tiene un grifo que le vende gasolina pues al crimen organizado. O sea, ¿qué es esto? Me quedo con Marta Chávez toda la vida, pues, ¿no? Pero además el voto preferencial permite justamente hacer campañas costosas, propias o financiadas. Si es una lista única y cerrada, es la campaña del partido. Es la campaña del partido. Entonces la campaña del partido y el que quiere aporta, el que quiere no. Y el partido hace una campaña por su lista. Como ocurre para elecciones municipales. Si es que la gente cree que este es algo distinto, novedoso, no. El 7 de octubre usted va a votar por una lista cerrada, digamos en el caso de Lima, donde se presentan 40 y entran los que saca el partido en el orden donde está dispuesto. Pero además es curioso, porque en elecciones municipales el alcalde que gana se lleva la mitad más uno del Congreso. O sea, obligatoriamente 21 en el caso de Lima son 40, pero podría llevarse hasta más si saca más votación. Así es. O sea, y en general, en municipios que tienen 5 regidores, el que gana se lleva 3. El problema es que después lo traicionan, ¿no? Entonces, después vienen otros problemas, pero digamos, normalmente el que gana se lleva la mitad más uno. Por eso son un número impar. Así es. Siempre son un número impar, que es bien interesante también, porque eso les permite, como sabe cualquier persona que ha manejado una negociación difícil, pequeña, un directorio, etcétera, el número impar te permite resolver. Claro. Cuando tienes número par es 3-3. ¿Y ahora qué hacemos? Fatal, ¿no? Pero acá hasta los dominicos votan internamente. Ya me explicaron. Tribunal Constitucional, ahora que estamos hablando, impar. Impar. Podría ser impar, ¿no? El impar se fue de el impar se fue de Eloy se fue, Eloy Espinosa, el doctor, Eloy, que no le puedo decir doctor porque es abogado y no es doctor y todo este enredo. Claro, esta semana, el día 26, ya se reúne nuevamente el Tribunal Constitucional, porque claro, el voto impar no estaba en Lima. Ya está en Lima, me imagino, esta semana, entonces hay que simplemente votar, ¿no? Pero por eso la importancia del número impar. O sea, y en las cortes, por supuesto, o sea, es 1, es 3, es 5. Siempre, o sea, no es 2, es 4, es 6, no, tiene que ser 1, 3, 5. En las cortes siempre. El Jurado Nacional tiene 5. Corte Suprema, las salas tienen 5, las Cortes Superiores tienen 3, el Juzgado 1. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene 7. Claro, es que tiene que ser así. No debería tener ninguno. No debería tener ninguno. Pero
pero esa reforma no la van a dejar hacer todavía. No, claro, la verdad que sí, ese es un caso bien importante. Aburre mucho a la gente porque todo el mundo pregunta, ¿por qué tenemos este sistema judicial de porquería, no? Por una cosa que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ahí sí no los elegimos nosotros. O sea, ahí sí no me pueden decir, esos son los jueces que el pueblo ha elegido. No, el pueblo no elige jueces en el Perú. En otros sitios sí, pero aquí no. Entonces, ¿quién los elige? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué los elige tan? Lo ratifica y lo saca. ¿Ya? Entonces, oiga, ¿pero por qué son tan malos? Mire usted pues la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y explíqueme usted cómo ese va a ser un órgano de elección. Quienes tienen que elegir, la verdad uno ve la calidad solo de esto, sino en general, en su historia, en su trayectoria. Ha habido gente muy buena, sí, claro, gracias a Dios. Pero muy contados. Muy contados, pero gracias a Dios ha habido alguna gente buena, ¿no? Sí. Porque por eso algunas mejoras se han hecho, pero deberíamos tener un órgano pues de primer nivel mundial, ¿no? Con los mejores abogados del Perú sentados eligiendo. Además son ellos los que tienen que elegir. Claro. Por lo tanto, su nivel de conocimiento puede ser superlativo, ¿no? Claro. Imagínate elegir jueces, ¿qué tal responsabilidad? Sí. Es la responsabilidad más grande que puede haber en una sociedad. Sí, pues. Elegir a quién va a juzgar. Pucha. O sea, juzgar al juzgador. ¿Ya? Y lo ponen en las manos de cualquiera que pasa por la esquina. No puede ser. Bueno, harta reforma. Si quieren hacer reforma, como hace lo que dijo, me hizo gracia el presidente, dijo, ya hay varios estudios sobre esto. Sí. Eso, no sé qué estudio. Bueno, lo que sí es cierto es que se ha escrito sobre la materia, bueno, en la Universidad Católica hay toneladas de tesis, investigación de gobierno, de políticas de gobierno, o sea, de esto sí se ha estudiado, o sea, no es que no haya material de estudio, tesis, trabajos de investigación, publicaciones, o sea, de esto hay, ¿no? Desde hace muchísimos años. El tema es que al final de cuentas es una decisión política. Es una decisión política. Y que lamentablemente toda esta reforma pasa por el Congreso. Y depende de quién en el Congreso hoy día, de Keiko Fujimori. Entonces, si Keiko Fujimori quiere bicameralidad, habrá bicameralidad. Así si Keiko Fujimori quiere que se elimine el voto preferencial, todo depende de ella. Yo sé que pero quizás no se han dado cuenta los partidos, digamos, mayores, que las reformas bien hechas también les convienen a ellos. Y hoy día les conviene más que el resto. El APRA lo sabe, ¿eh? El APRA se iría por la bicameralidad y quitaría el voto preferencial. Históricamente yo creo que no, ellos sí lo saben. Pero en realidad tienen 5 votos, pues. Sí, pues. Entonces, todo depende de Keiko Fujimori. Sí. O sea, el país hoy está en sus manos. La presidencia de Vizcarra depende de Keiko Fujimori. Las reformas electorales dependen... La gente me dice, usted exagera. No exagero. Si tiene 60 votos en el Congreso... Tienes que negociar con ellos. Así es. Además, ya lo saben, ya se fueron. O sea, está recomponiendo su mayoría. La está recomponiendo a toda velocidad. Están protegiendo a sus yesenias, pues, y no. Entonces... ella tiene la sartén por el mango. Toda la reforma depende exclusivamente de su voluntad, porque además estos congresistas sí cumplen su voluntad. Entonces su sagrada voluntad será. Y si ella no quiere reforma, no hay reforma. Si ella quiere reforma, hay reforma. Depende del humor que tenga hoy día. Sí. No es culpa de nosotros, ¿ah? Ustedes lo hicieron. O sea, los oyentes dirán, ¿pero por qué es así? Porque ustedes lo desearon así, ¿no? Y porque efectivamente, por el modo en que están repartidas las circunscripciones en el país, no había forma de que no se llevara a los 70 congresistas, aunque hubiera tenido 19% de la elección nacional. Increíble, ¿no? Aprendan a votar, pues, chicos. Bueno, María, hay preguntas. A ver, rápidamente. Sí. ¿Por qué no se puede poner un nivel académico para ser elegido congresista? Ya lo tiene. Regresar al siglo XIX. Claro. No, no existe requisito de educación en ninguna parte del mundo democrático, ni siquiera en el autoritario. ¿No? Porque eres representante político. Y no existe en realidad relación que te permita, sobre todo en un país donde hay 147 universidades, donde ahora tienes licenciatura, maestría, doctorados. Es químico farmacéutico, o sea, el 95%, viendo las hojas de vida, de los congresistas tienen educación superior completa. O sea, completa. De repente no tienen la tesis, ¿no? Pero han completado sus estudios de educación superior. El 95%. Con ese dato uno podría decir que es súper parlamento. Este parlamento es espectacular, es de lujo. Es de lujo. De lujo, sí, que parlamento de lujo. El 95%, los que no tienen educación, lamentablemente son en su mayoría mujeres, ¿ya? Que tienen secundaria completa, creíamos, en algunos casos ni siquiera eso, ¿ya? Pero sí, esa es la realidad. Ahora, hemos tenido congresistas analfabetas o congresistas, digamos, que el castellano no era su primera lengua.
varias, o sea, yo me acuerdo siempre de Paulina Arpasi, Aymara, que claro, les costó mucho ser, pero que representaban, vaya que representaban. Pues conoce mejor sobre su situación que representa que nadie, ¿no? Así es. Hay otra pregunta que dice, hablar sobre la OMPE, ¿en qué consiste la supervisión que hace la OMPE en las elecciones internas? La OMPE no hace supervisión. Claro. Hoy, tal como está la ley, lo que hace es ofrecer asistencia técnica y solo a pedido del partido. Entonces le puedes decir, oye OMPE, por favor ayúdame y me traes 10 ánforas. Claro. Así es, materiales. O ayúdame a hacer mi reglamento o tal cosa. O cuéntame pero los votos. Pero no hace lo que se llama supervisión. O sea, debería ser la elección. Lo que estamos diciendo es la elección debería estar en manos de la OMPE, punto. Así es. ¿No? Porque si no es un zafarrancho. ¿No? Porque cuando a alguien del partido no le gusta el resultado, ya hemos visto, mira, si los aprendices están peleando en la vía pública por la Secretaría General, ¿no? Y por los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, imagínense, pues, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, señor Carlos, dice que los 5 apristas manejan a todos los fujimoristas. Bueno, eso es otra cosa, cosa. Bueno, luego hay cálculos y hay comentarios de todo. ¿Por qué me mandan memes acá? Me mandan unos memes buenísimos. Una foto linda de la NASA, con todos los astronautas. Dice, NASA investigará si existe vida inteligente en el Congreso del Perú. ¿Por qué me mandan estas cosas, por Dios? Ay, Dios mío. Pues la foto es bien bonita, salen un montón de mujeres, además, ¿no? NASA investigará si existe vida inteligente en el Congreso del Perú. No sea vida inteligente en el Congreso del Perú, pues no sean malos, pues. Esto es una maldad. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Gracias a Fernando Tuesta, que como digo, se anticipa, ¿no es cierto?, a las palabras del presidente. Acá tenemos poderes, claro, como extrasensoriales. Exactamente, con Santa Rosita, San Martín de Porres nos permiten adelantarnos a los hechos, ¿no? Listo. Ahora, estos temas obviamente son polémicos, todos ustedes deben tener una opinión y así es bueno que sea, ¿no es cierto? Eso se llama pensamiento crítico. Entonces, desarróllenlo. Se trata de, ¿cómo se dice el programa, no? A pensar más. De repente esto no se modifica nunca, ¿ya? Y es una cortina de humo porque no hablamos de otra cosa. Pero es importante hablar de ello también. Sí. Nos vemos. Muchas gracias a Fernando Tuesta, Abel, hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Y no nos despedimos, no nos falta despedirnos de nadie, ¿no? Bueno, felicitar al presidente porque ha cumplido un mes en su gobierno. No se rían, eso ya es bastante en el Perú últimamente. Sí. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.